por revelación. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te hemos adorado y hemos tenido un tiempo precioso en la adoración, pero ahora, Señor, nos disponemos a tener contigo comunión a través de tu palabra. Prepara, Señor, este tiempo que atenderemos tu palabra, y por tu iglesia que atenderá el mensaje, Señor, abre sus oídos espirituales, y Señor, que tu Espíritu Santo redarguya mi vida en tus manos, límpiala si fuera necesario, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hace 8 días nuestro hermano Jordan por ahí estuvo compartiendo una introducción de este hermoso capítulo 2, virtudes de una iglesia modelo y la pérdida del primer amor. Ese es el tema de esta predicación: virtudes de una iglesia modelo y la pérdida del primer amor. Encontramos, hermanos, en el capítulo 2 y el capítulo 3 el mensaje a las iglesias. Estos capítulos, mis hermanos, si leemos el versículo 20 del capítulo 1, encontramos que dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vemos en el versículo 20 que nos habla que el que anda en las iglesias es Cristo. Y encontramos, hermanos, en estas 7 iglesias cubren todas las circunstancias de una iglesia modelo. Y todo lo que encontramos en los 2 capítulos, encontramos cuál es el modelo de la iglesia a seguir. Y usted también podrá decir, bueno, pero falta mucho. También encontramos en estas virtudes, en las iglesias que vamos a ver en los capítulos 2 y 3, que también son las virtudes para una familia modelo. Porque también podemos llevarlo al plano de la familia. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra Éfeso, una palabra griega que significa permitido, es lo que significa la palabra Éfeso, permitido. Y quiero compartirle algo como contexto acerca de esta iglesia en Éfeso. La epístola que encontramos a los Efesios fue una epístola que fue escrita 40 años antes del libro de Apocalipsis. 40 años. Cuando el apóstol Pablo hace los viajes misioneros, hace 2 viajes misioneros, primero a la ciudad de Éfeso, en el tercero es que se levanta la iglesia en Éfeso. Éfeso se le consideraba una ciudad que se le llamó la luz de Asia. Era la ciudad más importante en ese tiempo. Dicen algunos teólogos que Éfeso fue la tumba de los cristianos. Todo cristiano que llegaba a Éfeso
era corrompido por los placeres que habían en esa ciudad. Era una ciudad que vivía en un gran libertinaje. Encontramos en esta ciudad donde había un culto a Artemisa o a Diana, que era uno de los cultos más impresionantes de su época. Ahí se llevaba a cabo la adoración a Artemisa o a Diana. Este templo tenía más o menos 80 metros de ancho y 120 de largo. Y cada 2 metros había una columna hacia arriba. Y en cada columna alrededor habían prostitutas, sacerdotisas, prostitutas alrededor. Y cuando los viajeros pasaban por Éfeso, pasaban a este templo. Y según ellos, Diana, bueno, dice la historia que Diana era la diosa de la fertilidad. Una figura bastante rara, con muchos huevos aquí en el pecho. Y según tenía la tradición que el hombre que llegaba a Éfeso tenía que ir a este templo y recibir fuerza de las sacerdotisas cuando tenían sus relaciones en ese lugar. Era una ciudad bastante corrompida, con mucho libertinaje. Hechos 20:31, le invito a que me acompañe y deje un apartado ahí. Vamos a ver un poco de cerca de esta ciudad. Un escritor, un teólogo de apellido Trench, encontró en este lugar de Éfeso una ciudad que se le conoció como la tumba de los cristianos, porque era una ciudad que estaba muy desviada en sus excesos. Dice Hechos 20:31, por tanto velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años que estuvo el apóstol Pablo en Éfeso fue el tiempo que se llevó para levantar esta iglesia en medio de una ciudad bastante compleja y difícil. No había iglesias en ese lugar. Y fue en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo que se levanta esa iglesia. Pero los que iniciaron realmente el trabajo de evangelismo misionero fueron Aquila, Priscila y Apolos. Lo encontramos en Hechos 18 y 19, eso lo busca en su casa, y también en el versículo 24 y 26. Ahí nos habla que los que llevaban el primer mensaje a Éfeso fueron Aquila, Priscila y Apolos. Una ciudad bastante compleja, hermanos, por la cuestión de libertinaje y excesos. Pero en medio de esa dificultad, Dios levanta una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y sabe que siempre que la iglesia encuentra dificultad, es un terreno propicio para que crezca ahí la obra del Señor. En este lugar, aquí donde estamos, también hemos sufrido bastante dificultad como iglesia en el tiempo que tenemos. Pero las dificultades que hemos visto como iglesia han servido para luchar en el Señor y poder alcanzar lo que Dios tiene hasta este momento con nosotros. Éfeso se encuentra en lo que es actualmente Turquía. Ahí se encuentra la ciudad de Éfeso. Bueno, ya no hay más que ruinas, pero en lo que hoy es Turquía, en la costa del mar Egeo, allí se encontraba la ciudad de Éfeso, en lo que es la actual Turquía. Entonces encontramos un lugar bastante difícil para el evangelio. 40 años, 4 décadas antes de que se escriba el mensaje a Éfeso, llega el evangelio y se escribe la carta a Éfeso o a los Efesios que usted tiene en su Biblia. Entonces el apóstol Pablo deja un mensaje y deja en ese lugar la palabra de Dios. Si usted lee, ya estudiamos esta epístola a los Efesios. Es una epístola muy importante en la vida del cristiano. Los que la hemos estudiado hemos encontrado que en esa epístola encontramos una gran riqueza espiritual y también encontramos cómo debe de vivir el cristiano. Pero ¿cuántos saben que en 40 años pasan muchas cosas? Si podemos analizar aquí, ¿qué será de esta congregación si no viene Cristo en 40 años? ¿Se mantendrá ferviente como está ahora?
mantendremos o se mantendrá el mismo compromiso. Solo imagínese usted, los jóvenes que tienen hoy 20 años, ¿en cuántas décadas van a tener 60? Las cosas cambian mucho en los años. Encontramos entonces, vamos a ver una cita, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, vamos a ir al pasaje. Las virtudes o la palabra virtud significa fortalezas. Una vez más, las virtudes son ¿qué, hermanos? Fortalezas. Vamos a ver entonces las virtudes de una iglesia modelo. Y todas las virtudes que vamos a ver, mis hermanos, son virtudes que deben de imitarse. ¿Que deben de qué, hermano? Imitarse. Debemos de imitar las virtudes. Una virtud es aquello que trasciende a pesar de las circunstancias. Una virtud permanece a pesar de las dificultades. Y cuando alguien tiene una virtud y es de Dios, es digno de imitar, porque son fortalezas. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí el ángel habla del ministro, pero también habla de la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Quién es ese? Es Cristo. Cristo anda en medio de los 7 candeleros, de acuerdo a Apocalipsis 1:20. Dice de oro, dice esto. Son las palabras de Cristo a la iglesia en Éfeso. Versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. Otra traducción dice, esa frase en el texto en griego dice, estoy enterado de todo lo que haces. Es lo que significa la palabra, conozco tus obras. Es decir, Jesús le dice a la iglesia, estoy enterado de todo lo que haces y cómo lo haces. Esto nos habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos saben que Dios está enterado de lo que sucede en esta congregación? Él está enterado de cómo llegas, de cómo nos conducimos y cómo nos comportamos. Él está enterado de todo. Y eso debe de producir en nosotros temor y afianzarnos en el Señor. Todo lo que hacemos no pasa desapercibido delante de Dios. Él le dice a la iglesia, estoy enterado de todo lo que haces. Y dice el versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia. Muy importante. Vamos a ver entonces la primer virtud. Y la primera virtud que encontramos ahí, mis hermanos, es el arduo trabajo. Estas son virtudes que encontramos en la iglesia en Éfeso, que la hacían una iglesia pues distinta y modelo. Los efesios eran obreros diligentes por la causa de Cristo. Vamos a verlo. Dejo un apartado ahí. Efesios 4:22. La mentalidad de ellos, de los efesios, no eran de espectadores. Efesios 4:22 nos habla, porque es esta carta a los efesios 40 años antes, escribe o describe cómo era la manera de ser de los hermanos en Éfeso. Eran hermanos diligentes, hermanos que no se quedaban sentados, sino que siempre participaban. En medio de una generación difícil que vivían, eran hermanos que trabajaban. Y sabe que esa es una virtud que tenemos que imitar como iglesia. No tenemos que ser gente que estén sentados, sino que a la hora que estamos convocados, participemos en la obra del Señor. Siempre vamos a invitar a que todos participemos. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este es el mensaje de Pablo a los efesios 40 años atrás. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Les hablaba a que dejaran aún atrás lo que habían vivido y que caminaran en una nueva manera de vivir. Dice el 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad.
Entonces encontramos que hay una enseñanza y que los efesios tenían presente. Dice el 25, por lo cual desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No solamente eran cristianos que venían y escuchaban, sino que los efesios eran cristianos que atendían la palabra de Dios y la aplicaban. Porque mire, hermano, cuando trabajamos en la obra del Señor, en el arduo trabajo, la palabra es copos, y habla de un trabajo que te lleva a un sacrificio. Es lo que significa la palabra arduo trabajo. Copos, que habla de un trabajo hasta estar extenuado. Describe un esfuerzo que exige que la persona tiene que dar el máximo mental, físico y emocionalmente. Hoy Dios nos pregunta a nosotros, ¿cuándo fue la última vez que trabajaste así para el Señor? Sabe que a veces trabajamos para el mundo física y mentalmente y llegamos hasta agotados a la casa, exhaustos del trabajo que hicimos. Pero los efesios era una congregación que trabajaban dentro de la obra del Señor, para la obra del Señor. Es una virtud. Dice el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Habla que los efesios estaban conscientes de que ellos tenían que trabajar, sacrificar en diferentes áreas. Y una de ellas es la emocional. ¿Cuántos saben que el tiempo no arregla los problemas? ¿Sabía usted eso? Porque hay quienes piensan que el tiempo arregla los problemas. A veces hay una diferencia en el matrimonio, se enoja la pareja, él con ella o ella con él, y dicen, ya se le va a pasar, el tiempo lo va a arreglar. Viene al segundo día y dices, ¿qué? ¿Sigues aún enojada? Ya conténtate. Y hay padres que piensan que el tiempo lo arregla todo con los hijos. No, mis hermanos. Dice el texto, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? No dejes pasar tanto tiempo y ve y arregla el problema que tienes con quien lo tienes. Los efesios era una congregación que no dejaban pasar el tiempo para arreglar los problemas entre ellos, como familia y como los demás. ¿Sabe por qué hay muchos problemas de odio y de rencor y de rencilla? Porque pasa una diferencia y dejas que el tiempo lo arregle, cuando tú tienes que dar el paso para evitar eso en el corazón. Efesios 5:8 continúa hablando acerca de la obra que estaban haciendo los efesios en ese tiempo. Dice 5:8 Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es decir, los efesios les había enseñado que antes eran gente que no tenían el conocimiento de las cosas de Dios, pero que ahora en Dios caminaban en esa luz. Y sabe que esa es una virtud que somos llamados todos hoy, mis hermanos, a caminar como hijos de luz. No tenemos que andar ocultando nada. Seamos transparentes. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí vemos que trabajaba en todo esto los efesios. Eran una iglesia de arduo trabajo. En Apocalipsis 2, vamos a regresar y vamos a ver la siguiente virtud que tenía esta iglesia de Éfeso. La primera es tu arduo trabajo. La segunda, ¿cuál es? Paciencia. Esta palabra paciencia tiene dos significados en el griego: hupomoné y macrotumia. Macrotumia significa paciencia con las personas, pero la palabra que se traduce aquí en paciencia es hupomoné.
Y habla aquí, o da la idea de poder trabajar y sufrir y superar en medio de la aflicción. ¿Cuántos saben que ser parte o ser padre de familia o madre de familia se requiere paciencia con los hijos? ¿Verdad que sí? Como pastor y como líder también se requiere paciencia con los miembros de la congregación. Aquí la palabra paciencia da la idea, no sé cuántos han tenido la experiencia que están jugando fútbol y de repente el que mete el gol, todos vienen y lo abrazan y lo ponen hasta abajo y se hace una bolita. ¿Os ha visto? ¿Cómo está el que está hasta abajo, hermanos? ¿Está contento? ¿Cómo siente? Se siente afligido, se siente asfixiado y tiene que aguantar el peso de los 20 que están arriba. No sé si a usted le ha pasado eso. Eso es la palabra paciencia ahí en el texto. Que tienes encima a tu esposa de manera figurada, a tus hijos, y tienes la presión de la escuela, de la comida, y dices, ya no aguanto la presión. Pero Dios te dice, paciencia. ¿Y sabe que es una virtud la paciencia? Porque muchos padres, cuando llegan a sus hijos a la adolescencia y sienten la presión de los estudios, dicen ya, que dejen de estudiar. Ya no aguanto la presión, ya estoy cansado, estoy exhausto. Te sientes como el que está abajo de los 20 que se aventaron sobre ti. Pero esta iglesia tenía una virtud, sabía aguantar la presión. ¿Sabe que como pastor también uno siente la presión con la congregación? Porque hay quienes llegan y no logran crecer con el pasar de los días, meses y años, y hay que tener paciencia con ellos. Y yo le pido a Dios que nos dé esta virtud de paciencia. Yo no sé si en tu familia sientes hoy presión de lo que estás viviendo, pero la iglesia habla que tengamos paciencia. Efesios 4, versículo 1 y 2. Hay una enseñanza para esta iglesia. Dice la definición de hipomoné, que es la palabra en griego, significa resistencia, aguante, pero ¿sabe cómo? Alegre. Hay papás que ahorita con la presión que tienen hasta les cuesta sonreír con los hijos. Están comiendo y el hijo le dice, papá, ¿qué tienes? Pues tengo que trabajar para mantenerte. Ya estás perdido la sonrisa. Se te ha ido la alegría. También significa como moné, constancia, perseverancia. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, fíjese, Pablo estaba preso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Les está diciendo a los efesios, fíjense, caminen y anden de acuerdo a la vocación que fuisteis llamados. Fuimos llamados a una vocación de seguir paso a paso las enseñanzas de Cristo. Yo le decía en alguna ocasión, se vale enojar, pero dejar de ser cristiano, no, mis hermanos. Hay quienes cuando no aguantan la presión de los hijos y de la familia, se les olvida que son cristianos. Pastores mismos, ministros, líderes. Yo cuando estaba estudiando esto me acordaba aquí de los líderes. No sé si en algún momento el hermano Jesús o la hermana Evangelina han sentido el deseo de decir, es que es mucha la presión, Señor. Ya no aguanto. Llegan de aquí, llegan de allá y siempre tiene que estar uno dispuesto a seguir adelante. Pues Dios te dice paciencia. Dice Efesios 4:1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. ¿Con qué, hermanos? Con humildad. ¿Y qué más? Mansedumbre, hermanos. En la paciencia se requiere mansedumbre. Hay hermanos, papás o mamás que los tocas y como cerillos se encienden en cualquier momento. Ya los hijos no le pueden ni hablar. Ya no sabe si decirle mi amor o mi vida, pero por todo se enoja. Se encienden con facilidad. Hermanos, una virtud de imitar es paciencia en medio de los 20 que tienes sobre de ti.
Soportándonos. ¿Cómo? ¿Con qué, hermanos? Con paciencia. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Papá, mamá, no sé si ya se te acabó la paciencia, pero es necesario imitar la paciencia de la iglesia en Éfeso. Soportándonos los unos a los otros. ¿Sabe, hermanos, que nunca faltarán las diferencias entre nosotros como hermanos en Cristo? Pero deben de ser las diferencias un vehículo para poder caminar juntos en el Señor y no para distanciarnos. Hay quienes ven las diferencias como un buen momento o una oportunidad para distanciarse. No, debe de ser la diferencia una manera para acercarnos más los unos con los otros. Pues la segunda virtud que encontramos en esa de Éfeso era que tenían, ¿qué, hermanos? Paciencia. La tercera virtud que está en el capítulo 2, versículo 2 de Apocalipsis, la tercera virtud que encontramos ahí es soportar y que no soportas a los malos. Es decir, la iglesia de Éfeso era una iglesia que mantenía en su nivel más alto el asunto del pecado. No le daban lugar al pecado. Era una iglesia celosa de las cosas de Dios. Esta iglesia de Éfeso, hermanos, no le llamaba al pecado error, como algunos llaman, sino que era una iglesia que tenía muy en claro y le daba el lugar y de importancia a la disciplina en la iglesia. Efesios 4, 25 al 27 nos habla un poco de esto. ¿Sabe qué no debe faltar, hermanos, en la iglesia? Disciplina. Y algo que tampoco debe de faltar en la familia es disciplina. Porque la falta de disciplina, hermanos, llevará a la iglesia a un libertinaje desenfrenado. Fíjese lo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Éfeso 40 años antes. Y fíjese que habían pasado 4 décadas y aún mantenían esto. Por lo cual, desechando la mentira. Algo que debe de caracterizar al cristiano, a la iglesia o a la familia de los hijos de Dios, es de que no se hablen mentiras. ¿A quién le gusta que le digan mentiras? A nadie, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar. Y los efesios, 40 años después, aún mantenían ese principio. Hablaban con la verdad, dice el 25, cada uno con su prójimo, porque somos parte de la familia. Dice el 26, se podían enojar, pero no llegar al punto de insultarse. No dejaban que el tiempo arreglara el problema, sino que ellos iban y arreglaban los problemas. Ni tampoco le daban lugar al diablo. ¿Sabe qué, hermano, que tenemos que cuidar eso en esta iglesia? No darle lugar al diablo. ¿Y cómo no se le da lugar al diablo, hermanos? Hablando siempre con la verdad. Como hijos de Dios somos llamados a hablar siempre con la verdad. Cuando usted permite o usted es participante de la mentira, le estás dando lugar al diablo para que venga y se meta en tu familia y con tus hijos y mañana hace un problema en tu hogar. Hechos 20, 28. Los efesios nunca olvidaron la exhortación que les hiciera el apóstol Pablo a los pastores y congregantes de esa iglesia. Cuando la inició, en Hechos 20, 28 nos habla la instrucción que les dijo a los efesios. Por tanto, mirad por vosotros, Hechos 20, 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor. La labor del pastor, ¿cuál es, mis hermanos? Apacentar a la iglesia. La labor del padre de familia en el hogar, ¿cuál es? Apacentar a la familia, de manera literal y también espiritualmente. ¿Sabe quién es el responsable en que en la casa se hable las cosas de Dios? ¿Quién son? A ver, hermanos, diga, soy yo. Los varones somos los responsables. Baja su mano. Pero a veces el marido le deja ese cargo a la mujer. Versículo
29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces dejaba esta enseñanza el apóstol Pablo a los efesios y les decía: tengan cuidado, porque cuando yo me vaya, va a llegar gente que se va a hacer pasar que son hijos de Dios, pero vienen con un corazón de lobo y no va a perdonar. ¿Sabe, hermano, que el diablo, cuando entra a un hogar de manera así figurada, él no perdona? Cuando tú le abres la puerta al diablo, él no te la va a perdonar. Él te va a destrozar tu vida. Él no se va a compadecer de ti. Por eso cerremos las puertas espirituales, porque él se mete, hermano, y va a hacer mucho daño. Dice el 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? A los discípulos. Fíjese, si van a levantar gente de ellos mismos. Esto nos habla de divisiones. Agradecemos a Dios que en esta congregación, después de 5 años, no ha habido ninguna división. Dios ha cuidado eso mucho en este lugar, porque lo que más caracteriza hoy a las iglesias son que hay muchas divisiones. Pero para poder cuidar eso, hermanos, tenemos que predicar la palabra del Señor. Dice el 31 y da la instrucción: por tanto, ¿qué dice, hermanos? Velad. Tenemos que estar vigilando. Tenemos que estar vigilando para que no le demos lugar a los malos. Acordándonos que por 3 años, esto es lo que duró la iglesia para ser levantada en Éfeso, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, mis hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 para continuar con las virtudes. La siguiente virtud que encontramos ahí en Apocalipsis que tenía esta iglesia de Éfeso, mis hermanos, dice, y ya dice el versículo, el 3, y ya has sufrido, perdón, el 2, has probado que los que se dicen ser, la siguiente virtud que encontramos, versículo 2, y has probado a los que se dicen ser, ¿qué dice, hermanos? Apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Es decir, encontramos en Apocalipsis 2, que otra virtud es que habían probado aquellos que se decían ministros y no lo eran. Para eso, hermanos, se requiere que haya mucho discernimiento. Tenemos que ser una iglesia que podamos discernir quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Hoy, tristemente, todos en las iglesias dicen que son cristianos y no hay discernimiento. Pero Éfeso cuidaba esa parte, hermanos. El versículo 6, en Apocalipsis 2, encontramos la última virtud de la iglesia en Éfeso. Déjeme decirle, hermanos, que esta virtud tiene que ver con el discernimiento. Dice el 6, ¿por qué no vamos a brincar allá? Porque es la última virtud y luego nos vamos a regresar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, la iglesia en Éfeso era una celosa, que aborrecía las obras de los nicolaitas, que también aborrece ¿quién? Cristo. Dice, yo también las aborrezco. La palabra nicolaita solo se encuentra 2 veces en la Biblia. 2 veces. Está en la iglesia de Éfeso y la de Pérgamo, en el versículo 15. Los únicos 2 lugares donde encontramos el nombre nicolaita. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estudiando en toda la Biblia encontramos a los nicolaitas. Es más, probablemente aquí hay gente que también es nicolaita. Y dice, ¿cómo, pastor? Los nicolaitas, o la palabra nicolaita era una palabra griega que es compuesta de 2 palabras, Nikao y Laos.
La palabra Nikao significa estar por encima o controlar. Laos significa pueblo o gente común. Es decir, los nicolaitas eran gente que controlaban de manera autoritaria al pueblo o la gente común, en este caso la iglesia. Romanos 8:34. Le voy a explicar un poquito más. Es decir, los nicolaitas era una doctrina que se colocaba debajo de Dios y por encima de la iglesia. Todos los que se colocan sobre la iglesia y debajo de Dios de manera autoritaria son nicolaitas o tienen sus doctrinas de los nicolaitas. La palabra aquí tiene que ver como mediadores. Usted ha escuchado a aquellos que dicen: en mi congregación, en mi iglesia es el único lugar donde Dios habla. Ellos se ponen sobre las demás iglesias y debajo de Dios. Ese es un nicolaita. Aquellos que dicen: pacta con Dios, yo voy a orar a Dios y Dios te va a bendecir. Ese es otro nicolaita. Aquellos que se ponían sobre la iglesia para manipularla, para poderla sujetar y debajo de Dios, eran rechazados por Dios mismo. Romanos 8:34 dice lo siguiente. Pregunta: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Quién? Cristo. El que también, ¿qué hace, hermanos? Es decir, ¿por qué Jesús aborrece a los nicolaitas? Porque ellos quieren hacer la función de intercesores por la iglesia delante del Padre. Y todos aquellos que se pongan en el lugar de interceder entre Dios y la iglesia son nicolaitas, porque están usurpando el lugar de Cristo. Si usted lee Apocalipsis 2:15, encontramos que los de Pérgamo, ellos sí permitieron que hubiera gente así en la iglesia. ¿Sabe que usted logra ver allá afuera y la gente que hace pactos con el dinero, por decirle un ejemplo, los de la prosperidad, son nicolaitas? Porque ellos dicen: da, yo oro, yo pido y tú vas a recibir. Están usurpando el lugar de Cristo. Dice Apocalipsis 2:15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, que dice, aborrezco. Esta enseñanza o estas obras, mis hermanos, son aborrecidas por el mismo Señor Jesucristo. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo, de acuerdo a Efesios. Y nadie puede usurpar el lugar de Cristo. Hay padres de familia, hay personas que dicen: solamente si tú vienes conmigo y te sujetas, vas a recibir de Dios. En ese momento tú te conviertes en un nicolaita, porque quererte comportar como mediador. Entonces encontramos en el versículo 6 del capítulo 2 que los efesios rechazaban las obras de los nicolaitas. Nunca permitieron que nadie usurpara el lugar de Cristo. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Entonces, hemos visto virtudes que debemos de imitar de la iglesia de Éfeso. Versículo 4 de Apocalipsis 2. Después de que Cristo les alaba las virtudes a la iglesia de Éfeso, les dice lo siguiente, mis hermanos: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué, hermanos? ¿Sabe que también aquí hay personas, puede existir el caso que hay aquí personas que hayan perdido su primer amor? Y eso sería triste. Es como lo siguiente: ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de comerse unos frijoles bien ricos, refritos y ahí con su quesito y su chilito, y comienza a comérselos y usted dice: qué ricos frijoles, y de repente usted encuentra una piedra ahí? ¿De qué se acuerda? ¿De la piedra o de los frijoles?
se eleva y se le olvidan los frijoles. Es lo mismo. Perder el amor es la piedra. Aunque tenía muchas virtudes, pero perder el primer amor, todo lo demás quedaba echado por la borda, mis hermanos. Vaya buscando Ezequiel capítulo 16, versículo 8. ¿Qué significa perder el primer amor, mis hermanos? Habían pasado 40 años y la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor. Es decir, la generación actual estaba manteniendo la doctrina de hace 40 años que había dejado allí el apóstol Pablo, pero había perdido su primer amor. Perder el primer amor, hermanos, se puede definir de la siguiente manera. Escúchelo muy bien, para que sepa, o quizás usted hoy requiere que ese amor perdido por el Señor, reconozcas de dónde has caído y comiences a hacer las primeras obras. Definir el perder el primer amor se define de la siguiente manera: perder el amor a Dios, a Cristo, perder el amor los unos por los otros y perder el amor por los perdidos. Cuando usted ya no siente nada por su suegra que no es cristiana, puede ser una señal de que tú ya perdiste el primer amor con el Señor. Cuando tú ya te da lo mismo a aquel que está en la calle y que necesita de Cristo y dices, que se la arregle él, es otra señal de que has perdido el primer amor. También se define la pérdida del primer amor como que se perdió la obediencia a la palabra de Dios. Una vez más escuche, perder el primer amor se define como la pérdida de obediencia a la palabra de Dios. Y lo ilustra muy bien Ezequiel 16:8. Vamos a leerlo. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Le está hablando Dios a Israel como pueblo. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Esto es tremendo. Está narrando cómo Dios levantó una nación de la nada, la hizo prosperar, fue reconocida en todo el mundo, fue alabada por lo que había hecho Dios en ese momento. Concluye el 14. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero, ¿qué le pasó a Israel? Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Dios nos levantó, nos limpió, nos cambió, nos dio una manera, una identidad, algo distinto. Hizo con nuestra vida de pecado algo nuevo, nos limpió, nos puso seda.
Y cuando alguien pierde su primer amor, comienza a prostituirse. ¿Qué significa eso? Te vendes por dinero. Hoy hay mucha gente que ha perdido su primer amor. Después de que Dios te dio tanto, te dio un lugar alto, cambió tu familia, hoy lo has cambiado a Él por las cosas materiales. No tienes tiempo para Él, no tienes comunión con Él, te quejas de todo, vas entre la idolatría, y Él que te cambió y te dio tanto, le has dado la espalda porque has perdido tu primer amor. El peor lugar que le puede pasar, o la peor condición que le puede pasar a una persona cuando pierde su primer amor, es que le das la espalda a Dios. En tu casa ya no hay respeto por las cosas de Dios. Dice, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Quiero concluir con ustedes. Apocalipsis 2, versículo 5. ¿Tuvo virtudes Éfeso? Sí, pero tuvo un gran defecto: perdió su primer amor. Después de 40 años, ese renombre lo cambiaron. Hoy ve a las iglesias, le han dado la espalda a Dios y han ido detrás del mundo. Le dice esto. Hoy nos dice Dios a nosotros esto. Si tú eres uno o una que ha perdido el primer amor, Dios te dice esto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto. ¿A quién? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sabe que estaba buscando en los libros de historia, queriendo encontrar algo de la iglesia de Éfeso? ¿Sabe qué encontré? Ruinas. No existe Éfeso. El lugar donde se ubicó la gran ciudad de Éfeso, no existe más que una columna. ¿Por qué creen? Porque no se arrepintieron. Porque Dios les habló y no se arrepintieron y no hicieron las obras que Dios demandaba. Si has perdido tu primer amor y Dios te ha hablado, es mejor que te arrepientas. Porque el que no se arrepiente, mis hermanos, va a enfrentar, dice el Señor, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Póngase de pie. ¿Qué sientes cuando ves a aquellos que antes mirabas y decías, ellos hoy necesitan de Cristo? Hay muchos cristianos que son insensibles a los demás. Antes una grosería y decías, Señor, perdóname. Hoy las dices tan común y corriente. Antes sentías que Dios te hablaba y decías, Señor, perdóname. Y hoy haces lo que haces y dices, no pasa nada. Puede ser una señal que has perdido tu primer amor. Hoy Dios te habla que te arrepientas. Cierre sus ojos. Amantísimo Dios, al ver esta iglesia de Éfeso, nos deja una profunda enseñanza y un gran reto. Podemos ser o podemos tener muchas virtudes aquí en la congregación, pero si perdemos el primer amor, de nada sirven las virtudes. A quienes ya no sienten amor por los perdidos,
Hay quienes ya no sienten amor por los demás. Hay quienes ya al pecado no les es indiferente. Se han vuelto insensibles. Señor, te pido para que en este lugar, si alguien ha perdido su primer amor, se arrepienta y comienza a hacer las obras que tú mandas en tu palabra. Porque tú vendrás y quitarás el candelero si no nos hubiéramos arrepentido. Señor, todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Yo le pido a usted, no se distraiga, hermano, esto es muy importante. Ahí donde está, incline su rostro y mantenga sus ojos cerrados. Si Dios le habló a usted, arregle su vida con el Señor. No salga, no eche en saco roto la llamada del Señor. Porque si Dios te viene hablando, y aunque tengas muchas virtudes, si has perdido tu primer amor, de nada sirven las virtudes. Porque para Dios es más importante ese primer amor. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros.